Se decía que el Milan estaba interesado en este jugador, pero lamentablemente perdió la vida. Hoy te cuento la historia de quien en vida fue uno de los más talentosos jugadores que ha tenido el astillero, y no solo el astillero, el fútbol ecuatoriano, Carlos Muñoz Martínez. Hay historias que el tiempo no logra cerrar y nombres que en Guayaquil se pronuncian con una mezcla de nostalgia y misterio. El 26 de diciembre de 1993 el fútbol ecuatoriano se detuvo. Carlos Muñoz Martínez, el 7 eterno de Barcelona, perdía la vida en un accidente que hasta el día de hoy genera debates en las esquinas de la ciudad porteña. Hoy en 2026 vamos a repasar lo que se escribió y lo que se susurró de aquel fatídico día, desde la supuesta oferta del Milan que le habría convertido en el fichaje del siglo del fútbol ecuatoriano, hasta las versiones contradictorias sobre quién lo acompañaba en su última noche. No venimos a juzgar, venimos a contar el porqué de la muerte del ídolo de Barcelona, Carlitos Muñoz. Que el expediente más enigmático de nuestro deporte sea abierto el día de hoy. Acompáñenos a analizar los supuestos de esta leyenda. Una historia más del fútbol ecuatoriano. Muchos dicen que el destino avisa. El 23 de diciembre, solo 3 días antes de la tragedia, Muñoz había marcado un hat-trick ante el Club Deportivo El Nacional. Se dice en el mundo del periodismo deportivo que esa tarde Carlitos no solo jugaba por puntos, sino por su pasaporte. Se especula en los palcos del Monumental, había ojos extranjeros semanas viéndolo a este jugador. Según crónicas de la época, el rendimiento de Muñoz había despertado el interés de empresarios que buscaban talento sudamericano para la liga más poderosa del mundo en ese momento, la Serie A de Italia. Aquellos 3 goles para muchos fueron el examen final aprobado para ese gran salto que iba a dar el jugador ecuatoriano. Hablemos del rumor que hace suspirar a todo barcelonista. El Milan, el AC Milan de ese momento, campeón de Europa, estuvo en verdad cerca de fichar a Carlitos Muñoz. Se dice que tras la Copa América de 1993 el nombre de Carlitos figuraba en una lista corta de delanteros potentes. Expertos en aquel entonces sostienen que podría haber existido un preacuerdo o al menos un sondeo formal. Imagine usted un ecuatoriano en el Milan de Maldini y Baresi, sí, como escuchaste bien, Paolo Maldini y Franco Baresi. Aunque nunca se llegó a presentar un contrato firmado, la prensa de los 90 alimentó la idea de que Carlos estaba a una firma de ser el pionero en Europa. Si este supuesto era real, su partida no solo fue una pérdida humana, sino el fin de un sueño nacional. La madrugada del 26 de diciembre es donde los hechos se mezclan con las leyendas urbanas. El Suzuki Forza de Carlitos se accidentó en el kilómetro 32 vía la costa. Según los partes informativos, el impacto fue devastador. Sin embargo, el eco popular en Guayaquil siempre ha sostenido versiones alternativas. Se comenta en las crónicas de pasillo que Carlos no viajaba solo. Se dice que estaba con una acompañante, la cual le habría escoltado en sus últimos minutos. Se dice. Este detalle, que ha pasado de boca en boca por generaciones, nunca fue aclarado con pruebas definitivas y presentadas al público, pero se convirtió en parte de lo que muchos llaman el mito del mocero. Se baraja la posibilidad de que factores como el cansancio tras los festejos o una distracción en el volante fueran los detonantes. Incluso se ha llegado a especular sobre si hubo otros vehículos involucrados o si fue un fallo mecánico repentino. Ante la falta de certezas totales y el hermetismo de ciertos informes, el rumor de la calle terminó llenando los vacíos de la historia oficial, creando una narrativa paralela que la hinchada aún la comenta en voz baja. Tras su partida, el número 7 de Barcelona entró en una dimensión distinta. Se dice que durante años ningún jugador quería heredar esa camiseta por el peso de la sombra de Carlitos Muñoz. Se presume que habría un respeto casi religioso, por lo cual este jugador, el más querido del astillero, dejó vacante.
Incluso según cuentan antiguos trabajadores del estadio, hubo noches donde se sentía una presencia extraña en el camerino sur, como si el goleador se resistiera a dejar su templo. Se rumorea que muchos delanteros extranjeros que llegaron después de él sentían la presión de una hinchada que no buscaba un reemplazo, sino una reencarnación. Esa mística transformó a Muñoz en algo más que un exjugador, lo convirtió en un guardián invisible del Estadio Monumental, un supuesto ángel del gol, al que muchos hinchas le rezan antes de un clásico del astillero. A diferencia de otros accidentes de figuras públicas, el de Carlitos Muñoz se manejó con un velo de misterio por parte de las autoridades de esa época. Se presume que por respeto a su estatus de ídolo máximo y por sensibilidad a su familia, ciertos detalles de la escena del accidente se mantuvieron en reserva administrativa. Lo que no es un supuesto es el dolor de la gente. El entierro fue una marea humana. Miles de personas que, más allá de lo que se decía sobre su vida privada, eligieron recordar al hombre que sudaba la camiseta. Para el hincha, Carlos Muñoz es y será el delantero que murió en su ley, rápido, joven y en la cima de su carrera. ¿Qué hubiera pasado si Carlitos Muñoz hubiera llegado a Italia? ¿Qué tanto hay de verdad sobre los rumores de su última noche? Quizás nunca lo sepamos con certeza y tal vez sea mejor así, porque su leyenda sigue viva. Si te gustó este repaso por los misterios supuestos sobre la muerte de Carlitos Muñoz y también sobre su supuesta transferencia al fútbol italiano, déjanos tus opiniones en los comentarios. Recuerda que estamos cerca de llegar a los 150,000 suscriptores en nuestra página de YouTube y recuerda también que somos del Futbolero, el sitio oficial del hincha.